Buenas tardes, compañeros. De nuevo me vuelvo a presentar. Bueno, ya les comentaba, soy Erika Galván, soy su compañera y vamos a hablar de motivación y sensopercepción. Como les comentaba en la anterior grabación, la motivación es aquella energía que activa, mueve y orienta nuestros actos hacia un objetivo en concreto. Les comentaba esta frase de un atleta que dice que la motivación es lo que nos impulsa a iniciar, pero el hábito es lo que nos mantiene caminando. Y como les comentaba también, era algo muy subjetivo para mí porque todo depende, ¿no? Depende de qué tan motivado estés, bueno, más bien no depende de qué tan motivado estés, te va a llevar a hacer lo que pensabas o tienes deseo de hacer. A veces la motivación no suele ser suficiente porque se ve influenciada por muchas cosas. Se origina puede ser algo, un motivante interno o puede ser un motivante externo. Eh, Como podemos ver aquí, los motivantes internos suelen ser amor propio, satisfacción personal, cosas que tú quieres lograr por ti, para ti, y nace como de esa aceptación o reconocimiento que vas a obtener de ti mismo, algo que te vas a dar tú. Y la extrínseca, pues va a ser todo lo que obtenemos del exterior, ¿no? Pues un aumento, un viaje, no sé, llegar a una meta, cruzar algún nivel, algo por el estilo, ¿no? También tiene un objetivo, este puede ser positivo o negativo, ¿no? La diferencia es que la motivación negativa tiene un objetivo que es la evitación de un estímulo negativo, por ejemplo, que te descuenten en tu salario por llegar tarde, ¿no? Y lo contrario sería evitar el estímulo negativo. Entonces tú llegas temprano porque quieres reconocimiento, porque quieres que lo reconozcan, que te den a lo mejor un incentivo, un bono por puntualidad, ¿no? También encontramos que se ve influenciada por consecuencias. Consecuencias pueden ser personales o sociales. Las personales son las que cubren las necesidades básicas, ¿no? Tengo hambre, tengo sueño, tengo sed. Y la social viene de lo que nos pueden dar los demás, que es amistad, tiempo, compañía, muchas cosas, ¿no? Reconocimiento. También hay una energía que la mueve, que puede ser centrada en la tarea o centrada en el ego. La centrada en la tarea no busca otra cosa más que nosotros mejoremos en algún aspecto de nuestras vidas, ¿no? Como estudiar mucho para ser el mejor de tu generación o practicar algún deporte. Y la centrada en el ego es cuando uno está haciendo algo, se está recibiendo una atención, ya sea positiva o negativa, y lo que estés haciendo, sea bueno o sea malo, tú estás recibiendo una atención. Y entonces lo vas a seguir haciendo o dejando de hacer mientras recibas ese estímulo que es la atención, o sea, centrada en ti. Las teorías que mejor explican la motivación se centran en dos factores importantes, el estímulo o el arousal y la respuesta. Como les comentaba, esta gráfica nos enseña que entre mejor sea el arousal o el estímulo, mejor va a ser nuestro desempeño en las cosas, pero va a llegar un momento en el que si por mucho tiempo se prolonga esta sensación de óptimo estímulo, va a generar estrés, ansiedad y nos va a volver de nuevo improductivos. Entonces, siempre un equilibrio entre lo que estamos haciendo y qué tanta recompensa obtenemos tiene que ser importante. La motivación se va a ver afectada por distintos factores. Este puede ser social, como vivir un evento histórico, por ejemplo, una guerra, porque sabemos que las generaciones que están marcadas por eventos tan catastróficos, reaccionan diferentes a los estímulos. Por ejemplo, en las personas que han vivido guerras reaccionan muy diferente a los ruidos fuertes o a los estallidos o a los ruidos muy repentinos que una persona que nunca ha pasado por algo así. También la memoria y lo cognitivo. Les comentaba de este ejemplo que me pareció muy interesante, que decía que una persona que siempre toda la vida desde chiquito comía dulces en la comida, cuando sea grande, o sea, que parte de su dieta, como por ejemplo en la fruta o una galleta o algo así, no lo va a ver como una recompensa o un premio cuando sea grande, a diferencia de alguien que siempre
que terminaba de comer, le daban un postre. O si te portas bien, te doy un dulce. Si esto, compramos una galleta o algo así, ¿no? Entonces son aprendizajes distintos que afectan o influyen a la motivación. Una de las teorías que más conocemos, pues, es la de la pirámide de Maslow, ¿no? Que él decía que tenemos unas categorías de necesidades, ¿no? Y estas se dividen en supervivencia y crecimiento. Tú no puedes, o bueno, él afirmaba que tú no puedes cubrir una necesidad que esté más arriba en la jerarquía que si no has cubierto una anterior. O sea, si no puedes buscar autorrealización, si tu seguridad no está bien fija o no le has prestado la suficiente atención. Entonces él decía que tenía que haber un orden específico y que de esta manera iba a estar acomodado, ¿no? La sensopercepción, ¿cómo funciona y cuáles son sus características? Sabemos que la sensopercepción pues, se divide en dos palabras, ¿no? La sensación y la percepción. La sensación es todo aquello que captamos de nuestros sentidos, que veo, que toco, que escucho. Y, y la percepción es el significado que nosotros le vamos a dar a esta información que estamos recibiendo. Ah, pues, ¿qué veo? Un carro. ¿Qué escucho? Un claxon, ¿no? Entonces, esta interpretación de la información que viene de los sentidos ocurre en el sistema nervioso. Pues es esencial para el aprendizaje porque podemos afirmar que siempre que nosotros tenemos una experiencia, un evento y lo asociamos a una emoción, se ocurre un aprendizaje y por lo tanto un cambio de conducta, como ya lo hemos visto. De esa manera, usando la memoria, nosotros podemos recrear un evento o una sensación o un aprendizaje. Por ejemplo, aquí nosotros recibimos el estímulo, nos pinchamos con una espina, ocurre una corriente sensitiva que se recibe en el sistema nervioso central y ¿qué pasa? Un reflejo, una respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar la siguiente vez que tú agarres una flor? Pues vas a tener más cuidado porque ya ocurrió una emoción que se ligó a una experiencia, por lo tanto ocurrió un aprendizaje. Y eso es lo que se encarga la percepción de crear un aprendizaje, un conocimiento, una memoria, un lenguaje, y sucede así, lo repetimos. El estímulo ambiental pasa por una recepción de órganos sensoriales, ojos, manos, lengua, lo que sea. Pasa una señal eléctrica al cerebro por medio de los nervios, que sucede un procesamiento y una percepción de esta señal en el cerebro, y luego una ejecución de acciones. Eso es el proceso sensoperceptual. ¿Alguna duda tienen hasta aquí, compañeros? No, todo claro. Ok. Pasamos a la psicofísica. Este, la psicofísica es una ciencia o una rama de la psicología que se basa también pues en dos palabras, ¿no? Es una palabra conjunta de física y psicología. ¿Que estudia la física? Pues todas las leyes naturales. Entonces la psicología que estudia el comportamiento humano. Entonces, juntos podemos decir que esta ciencia se interesa en encontrar la relación de los elementos físicos y los elementos que tienen, y el efecto, perdón, que tienen en la psique. La psicofísica clásica busca crear pues experimentos, investigaciones que expliquen mejor el comportamiento humano basado en experiencias, sensaciones, percepciones, umbrales del arousal, del estímulo, y la psicofísica animal se dedica también a algo, pero a algo similar, pero la metodología es distinta. Esto lo hacen en experimentos con animales, ¿no? Como sabíamos, el perro de Pavlov, la caja de Skinner, todos estos experimentos que sí de alguna forma explican la conducta, pero enfocado más al condicionamiento y a crear métodos cuantitativos que puedan explicar, pues ahora sí que la relación entre estímulos, percepciones, usando obviamente pues las leyes de la física, ¿no? Pues el tiempo, el movimiento, la duración, velocidad, etcétera, ¿no? La sensopercepción y la visión.
El primer paso para la conducta consiste en la captación de la información del medio que nos rodea, o sea, de los estímulos del entorno. Esto se logra mediante los órganos de los sentidos. Esto se logra mediante los órganos de los sentidos, les comento, y pues en mi opinión yo diría que los más importantes son la visión, pero me hizo pensar mucho en las personas invidentes. Para ellos sería, pues ahora sí que el tacto y el oído. Este, la, el aparato visual se desarrolla de etapas muy tempranas, ¿no? Aquí podemos ver cómo de recién nacido a adulto cambia muchísimo la percepción que tenemos en la visión. Por eso es importante que recibamos estimulación referente a la coordinación de visión y movimiento, porque así se va a mejorar el desarrollo de la percepción. Por ejemplo, esta persona está tratando de meter una maleta, no sé si vieron este video, que está tratando de meter a fuerza esta maleta aquí y no, pues no cabe, o sea, se ve que no cabe. Por eso es importante que a los niños les den juegos y que estimulen pues estas tareas, ¿no? Como de percibir imágenes, reconocerlas. Aquí tenemos la estructura del aparato visual y esta parte de aquí, la fovea, es importante porque en esta parte contiene hay una gran cantidad de células llamadas fotorreceptores. Estas convierten la luz en señal eléctrica y o sea, bueno, no eléctrica como la de los cables, pero diferente. En las neuronas, ya lo vimos por la sinapsis, y le envían a través del nervio óptico al cerebro para que sea procesado. En esta zona también se concentra, en esta zona de aquí, se concentra la visión aguda y en donde se perciben de mejor manera los colores. Ya sabemos que nosotros cuando vemos una imagen la vemos volteada, o sea, de cabeza, y luego pasa por esta parte de aquí, que es como si fuera una pantalla, un espejo, y viaja por estos nervios, y ya en esta parte de la corteza visual, que es por la parte de atrás de la nuca, por así decirlo, si se palpan ahí pueden sentir atrás, en esta parte es por eso hay personas que cuando se golpean muy fuerte la cabeza pierden de pronto la visión. Y bueno, habíamos visto también que la luz y el color pues va a depender de la forma y de dónde están los objetos. Este, se pueden ver, es un vaso con agua azul, pero como el agua es de diferente color, pues se ve de diferente color, ¿no? También, entonces eso también va a verse influenciado así. Continuando con el tema de la percepción, vamos a abordar la escuela del Gestalt. Esta fue una de las escuelas de la psicología que abordó la percepción y las leyes de los estímulos externos y sobre todo pues los visuales, ¿no? En total son 7 leyes, pero esta ocasión solamente voy a comentar 3. La ley de la proximidad nos dice que las personas tienden a percibir juntos aquellos elementos más próximos en el espacio o tiempo. O sea, si pueden ver, pues estas son botellas, pero hacen como nuestro cerebro puede interpretar una sonrisa, dientes. La ley de la semejanza explica que las personas tienden a percibir como una misma estructura un objeto o objetos semejantes. O sea, nosotros aquí podemos decir que esto es un tarro de cerveza, ¿no? A pesar de que sean muchas pelotitas. Y la ley de la experiencia dice que la experiencia que tenga la persona con lo que está viendo o el estímulo visual que esté recibiendo va a de alguna manera influenciar en la interpretación. Nosotros aquí sabemos qué es la Mona Lisa porque la hemos visto antes, sabemos cómo se ve. Entonces, a pesar de que aquí no está perfectamente representada, nosotros podemos interpretar como que está ahí. La capacidad de percibir la profundidad nos permite interactuar con nuestro entorno de manera segura, para no estarnos tropezando, para no estar golpeando con las cosas y sabernos dirigir, sabernos hacia dónde caminar. Y es el resultado de la integración de diferentes fuentes de información visual. Para eso nosotros usamos la percepción de la profundidad. Y este tipo de percepción se basa en señales visuales y no visuales. El tamaño, la sombra, la iluminación, qué tan lejos está de nuestro punto de horizonte, la perspectiva lineal, como pueden ver aquí, o sea, estos dos monitos son del mismo tamaño, sin embargo, como están posicionados diferentes, los observamos diferentes, ¿no? De igual manera, la percepción del movimiento es de gran importancia para nuestro funcionamiento porque nos permite detectar y responder a objetos que estén en movimiento en nuestro entorno y pues poderlos esquivar, ¿no? O poderlos seguir en caso de que tengamos que seguirlos.
repetir ahora sí que el patrón que siguió el objeto, ¿no? También tiene un rol significativo en que nosotros sepamos reconocer formas. Nosotros a veces, por ejemplo, aquí, si están revolviendo esto, nosotros somos capaces de enfocarnos en una sola y de alguna manera saber que la pelotita sigue ahí adentro a pesar de que ya no la podemos ver y a pesar de que a lo mejor ya se nos perdió de vista. El movimiento como concepto perceptivo es el resultado de la estimulación de la retina producida por la luz reflejada en un cuerpo que está realmente en movimiento o, en otras palabras, por la proyección de una secuencia de imágenes lo suficientemente rápidas para ser percibidas como tal, como aquí, o como en cualquier serie animada, ¿no? Que es ya sea muchos, ¿cómo se dice? Frames por segundo, entonces tu ojo, tu vista lo interpreta como que está en movimiento. Es importante recordar que estas interpretaciones, todo esto que sucede aquí, no sucede en el ojo, sucede en el cerebro. Por eso es muy interesante cómo las personas que son invidentes o que tienen algún grado de discapacidad visual aún pueden reconocer y darle sentido y un significado a las cosas que tocan, porque no están condicionados porque tengan o no tengan visión o el aparato visual, sino porque todas estas interpretaciones suceden en el cerebro. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, voy a continuar. La percepción se puede ver afectada por un sinnúmero de factores, ¿no? Estos pueden ser físicos, psicológicos o fisiológicos. De los físicos podemos hablar, como ya dijimos, qué tan distante la distancia está, qué tamaño tiene, qué luz le está dando. De los factores psicológicos, pues si estás aburrido, si no estás interesado, si estás desanimado, si estás cansado, no le vas a prestar la misma atención a lo que está sucediendo frente a ti que si estuvieras a lo mejor en óptimas condiciones. Y los factores fisiológicos, perdón, son, pues a lo mejor tienes una discapacidad visual justamente o tienes algún problema neuronal de desarrollo de la corteza visual o también tu edad influye. Ya ven que les mostraba cómo ven los bebés de tan chiquitos y todo, ¿no? O sea, la edad también influye en de qué manera vas a percibir. Eh, Continuando con la fisiología de las emociones, para nosotros como psicólogos conocer los conceptos sobre lo que precede a la conducta es muy importante para poder abarcar pues todas las áreas de los comportamientos deseados para lograr un bienestar. Entonces vamos a explicar algunas teorías de las emociones. El modelo James Lange se señala que el sentido común y la percepción de una situación hace surgir el sentimiento de la emoción y que se producen toda una serie de cambios corporales y sucede en este orden. Hay un estímulo, que en este ejemplo es un perro agresivo, una respuesta fisiológica, tu ritmo cardíaco elevado. La respuesta psicológica es peligro o una sensación como de alerta y la emoción termina siendo que tienes miedo. Para Cannon Barth, los procesos internos y fisiológicos son independientes de la emoción, o sea, esas personas dicen no, o sea, no todas las emociones tienen el mismo resultado fisiológico a pesar de que siempre esté presente. Por ejemplo, la percepción del estímulo podría ser otra vez el perro, el ritmo cardíaco elevado, miedo, pero no significa que tú te sientas en peligro o a lo mejor todo lo contrario, hay un perro agresivo y tú no tienes miedo. O a veces pasa muy seguido, ¿no? De que lloramos de alegría o lloramos por enojo o algo así, ¿no? Entonces, esta es la teoría de Cannon Barth. John B. Watson propuso una teoría que distinguía que igual que James Lange, la conducta precedía una emoción, sin embargo, las identifica como respuestas viscerales, o sea, simples respuestas fisiológicas, en donde participan el estómago, el intestino, la respiración, la circulación, y yo le agregaría ahí pues la motricidad. El miedo tiene un estímulo que es la pérdida de la base de la sustentación. O sea, ya no te sientes seguro, no perdiste lo que te estaba dando seguridad y la respuesta que es, empiezas a respirar agitado y como ciñes los labios, ¿no? La ira, la restricción de movimientos corporales, por ejemplo, es un señalamiento de la ira.
El estímulo para el amor, pues manipular, acariciar. Entonces él decía que para cada emoción existe una respuesta fisiológica y eso es todo. O sea, no había como para él algo más profundo que eso. Estas teorías se basan 100% o sea, a pesar de que distinguen en sus metodologías a lo mejor y también como hacia dónde se inclinan, las teorías de la emoción siempre van a basarse en lo fisiológico. ¿Cómo funciona la fisiología de las emociones? Todo comienza en el sistema nervioso. Sabemos que se divide en central y periférico. En el periférico encontramos los nervios que recorren nuestro cuerpo y que actúan como receptores pues, de la información de nuestro entorno. En el central ocurren todas las interpretaciones de lo que percibimos del entorno y pues ahí participa lo cognitivo y lo emocional. En el sistema nervioso central se va a dividir en simpático y parasimpático. ¿Qué pasa? En el sistema simpático encontramos el sistema límbico, también conocido como el sistema emocional, ya que aquí en el hipotálamo, aquí está en el hipotálamo, están todas las regulaciones de las respuestas emocionales y de los estímulos. Y en el hipocampo están las memorias y en la amígdala está esta respuesta inmediata que activa nuestro instinto, algo que en inglés se le conoce como fight or flight, ¿no? O sea, o corres o peleas. Mientras todo esto sucede aquí en el sistema simpático, pues obviamente van a haber todas estas respuestas fisiológicas que se mencionaban en las teorías que abordamos antes. No va a haber apetito, o sea, obviamente en una situación de peligro no te vas a poner a pensar que tienes hambre, no vas a querer ir al baño, tus pupilas se dilatan, empiezas a sudar, el corazón se te acelera. Y una vez que haya pasado la reacción de este estímulo, el sistema nervioso parasimpático, que es el que está acá, se ocupa de regresar el cuerpo a un estado otra vez de homeostasis. Se te pasa la agitación, dejas de sudar, tu respiración se normaliza y en este sistema también encontramos los reflejos, las respuestas automáticas que tenemos ante una situación que activa los nervios en el sistema nervioso. Por ejemplo, pincharse, ¿no? Pincharse el dedo, inmediatamente te va a hacer un reflejo que nace en el sistema nervioso central y te va a retirar para que quites la mano. Entonces, podemos ver que pues este sistema nervioso simpático y parasimpático son los responsables de mantener nuestro organismo en equilibrio. O sea, mientras que uno se encarga de activar todas tus respuestas de lucha, el otro va a regresarte a un estado otra vez de homeostasis. Las teorías de las emociones que podemos abordar se basan en estas características. Robert Luchick, yo quiero pensar que estoy pronunciando bien su nombre, desarrolló este método en donde identificaba las emociones y las clasificó. Para él las emociones no eran buenas ni malas, sino que todas eran necesarias y presentaban funciones concretas que promovían la supervivencia y la adaptación. Entonces, crea esta flor de las emociones en donde se rige de 3 criterios: la tipología, en donde están las emociones básicas, o sea, estas de aquí, y después las compuestas y las que están acompañadas por otro, el antagonismo, cuáles están opuestas, cuáles son emociones opuestas, y la intensidad. Eso está interpretado por el color de la emoción, ¿no? Por ejemplo, rojo es ira, ¿no? Muy importante la emoción. La teoría de Isard mencionaba que las emociones tienen funciones sociales, pero ¿qué se refiere a esto? Dice que las expresiones, y bueno, más bien, que va a haber siempre una expresión que acompañe la emoción que le va a dar como esa significancia, le va a dar esa razón. Se llama feedback facial, las expresiones que acompañan las emociones y que van a regular también el cómo nos respondan los demás. O sea, si ustedes hacen este experimento con un bebé, un, este, un bebé tú le sonríes y probablemente te sonrías. Si le pones una cara gruñona, a lo mejor se espanta. Entonces, el feedback facial va a, sí, de alguna manera, eh, condicionar el cómo te respondan los demás. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, todo claro. Muy bien, compañeros, como conclusiones para cerrar este webinar, me gustaría compartirles las conclusiones a las que llegué. La motivación, pues podemos decir que es esta fuerza impulsora que influye en nuestros pensamientos, comportamientos y emociones, y que el estudio de la motivación nos puede ayudar a comprender y pues a abordar problemas sociales, ¿no? Como la adicción, la depresión, la pobreza, el crimen, a porque nosotros al comprender qué motiva a las personas a participar en estos comportamientos, pues podemos desarrollar estrategias que ayuden a prevenirlos y también a tratarlos. En mi opinión, pues el estudio de las motivaciones facilita el camino a un bienestar individual y colectivo como sociedad. Durante el foro que tuvimos sobre las teorías de las emociones, coincidimos todos en lo importante que es para la sociedad conocer toda esta información para un estilo de vida más armónico, ¿no? Lo vivimos en pandemia, que fuerte fue para todos tener que estar encerrados. Y podemos decir que las emociones jugaron un papel muy importante en nuestra vida diaria a partir de ahí y son ya parte integral de nuestro bienestar y sobre todo de cómo nos relacionamos. Entonces, comprender nuestras propias emociones y la de los demás nos puede ayudar a desarrollar empatía, a construir relaciones más sólidas y mejorar la comunicación. En cuanto a la sensación y la percepción, pues considero que son procesos también importantes que nos permiten experimentar el mundo que nos rodea y que le dan todo este sentido a la información que recibimos. Pues este conocimiento puede ayudar a muchas áreas de nuestra sociedad, o sea, inclusive en la ingeniería, perdón, la industria están desarrollando mejores productos y entornos para el entretenimiento y crean experiencias súper inmersivas como la realidad virtual, o sea, justamente estudiando todo el tema de la percepción. Y bueno, pues espero que el seminario web de hoy pues les haya brindado información valiosa, que haya sido ameno y que tengan ahora más herramientas prácticas que podamos usar como psicólogos. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ayudar a las personas, a las comunidades a alcanzar un bienestar. Pues quiero agradecerles a todos por su participación. Los animo a todos a seguir aprendiendo y a conectarnos y pues a seguir creciendo, a lograr la excelencia en nuestra práctica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buena tarde. Buenas tardes.